37 minutos de las 10. ¿Qué tal, Huguito? A ver, Hugo Estigarribia Gutiérrez, abogado constitucionalista, ex senador. Está muy elegante, querido doctor Estigarribia. ¿Por qué tan elegante? ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo a vos, a la audiencia y teleaudiencia. Sí, claro. Un placer estar aquí. No, estamos vestidos como abogados, ¿verdad? Como abogado. Cotidianamente tenemos que andar así porque el protocolo exige, ¿no? Pero vos estás la corte. Y vos estás elegante y alegre al mismo tiempo. Siempre estoy alegre yo. Trato de ser una persona positiva, feliz. Sí. Y esa escarapela, che, mira que hay poca gente que utiliza la escarapela, ni se habla ya de la escarapela. Yo creo que hay muchas, ¿eh? Yo veo que hay mucha gente que usa. ¿Qué te pareció el significado de este año, o sea, de esta celebración del 14 y 15 a 211 años de la independencia del país? Esta es una celebración teñida de sangre, ¿verdad? Lamentablemente creo que es un momento difícil para el Paraguay porque este hecho del asesinato de Pechi en tierras colombianas nos pone en una situación muy compleja a nivel internacional por tratarse de un fiscal antidrogas, ¿verdad? Que sin tener las precauciones adecuadas se trasladó a una zona de Latinoamérica hermosa, bella, de la hermana República de Colombia, pero muy insegura. Y también teniendo en cuenta que últimamente nuestra Fiscalía Antidrogas había investigado casos de delito transnacional de drogas, no ya solamente de envíos de drogas acá, sino conexiones con países de Europa, golpes muy fuertes. Hay que conectar esto con el caso Schwarzman y otros. Entonces, este asesinato daña gravemente la imagen internacional de Paraguay y también la de Colombia, ¿verdad? También la de Colombia. También la de Colombia, porque hay que tener que Colombia hay elecciones en 15 días. El 29 de mayo hay elecciones, por primera vez la izquierda está fuerte. Entonces es un festejo de independencia teñido de sangre, ¿verdad? Aplacó un poco la avenida a la calle Pou y conversar de inversionistas uruguayos que hay acá, pero tampoco hubo un festejo muy interesante porque fue pasado por agua, hubo lluvia, ¿verdad? Por supuesto. Se le obligó a los estudiantes a desfilar con lluvia, etcétera. O sea, un momento difícil para Paraguay. Hay que entender que también estamos en la pospandemia. Me cuentan que hay mucha morosidad en el mercado financiero. También eso me costa, a los abogados no le pagan los clientes. O sea, es un momento sumamente complicado para Paraguay. Estamos entrando en una etapa preelectoral, lo cual también deja de lado el trabajo sobre los grandes temas de parte del gobierno. Claro, todo es política. Todo es política. El Congreso Gobierno tiene más quórum. Impresionante. Bueno, vos escribiste, Hugo Estigarribia, de tanto en tanto escribís, no de tanto en tanto, a menudo escribís unos tweets, o sea, sí, muy interesante. Feliz día de la independencia patria, dice, de la independencia patria, en momentos en que la narcopolítica, el crimen organizado, el lavado de dinero, la mediocridad, la corrupción y la amoralidad se han enquistado como un cáncer invasivo en casi todos los sectores e instituciones nacionales, amenazando su soberanía, libertad y viabilidad como nación. Más que nunca debemos velar por serla, en todo el sentido de la palabra, una nación seria, por supuesto, y buscar constituirnos en una república verdaderamente libre y democrática que progrese y dé bienestar a todos los paraguayos. La lucha por nuestra real independencia es continua y permanente. Salud, Paraguay querido. ¿Y te motivó qué? Todo esto que dijiste acá. Estos tweets, resulta que hay momentos en los cuales yo creo que en el pasado algunos antepasados nuestros escribían en libros, ¿verdad? O en sus diarios. Bueno, hoy tenemos las redes sociales donde podemos reflexionar y se motiva el debate. Sí, efectivamente, yo creo que Paraguay
En 1811 tuvo una independencia de España. En 1813 fue república. Nosotros tenemos que festejar también octubre de 1813. No es para crear un feriado nuevo, pero cuento que recién en Paraguay es república desde 1813. De octubre de 1813. Y fue la primera república independiente. Exactamente. Y después hay que tener hechos como los reconocimientos de los países vecinos, ¿verdad? Como Argentina, que tardó mucho en reconocernos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos hemos independizado. Pero finalmente caemos en la dependencia otra vez, porque hay que fijarse que la guerra de la Triple Alianza nos diezma. La guerra del Chaco pretende nuestro Chaco. Superamos esas guerras y entramos al aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos. A través del aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos, binacionales, digamos, porque el río nuestro, la Caraí, a través de la represa de Caraí, ¿verdad? Pero cuando entramos a Itaipú y Yacyretá, entramos otra vez, si bien a generar riqueza, generamos dependencia hacia Brasil y Argentina, porque la caja de Itaipú y Yacyretá se maneja desde Itamaraty en Brasil y de Buenos Aires en Argentina. Entonces generamos una dependencia de los fondos con los cuales se le paga a los altos funcionarios paraguayos en las binacionales, y se inventaron los gastos sociales. Y nosotros no compramos nuestra energía y lo vendemos a empresas nacionales de energía, sino que cedemos nomás nuestra energía. Entonces dependemos de ese ingreso seguro que nos viene todos los años de Brasil y Argentina. O sea, que es más cómodo. Sí, cedemos independencia. Cedemos independencia con esto, ¿verdad? Categórico. Entonces, no tenemos una real independencia, una autonomía absoluta. Por ejemplo, como Uruguay. Voy a poner un ejemplo. Uruguy tiene la represa de Salto Grande con Brasil. Con Argentina. Con Argentina. Tiene el río Uruguay, ¿verdad? Con Argentina. Pero sin embargo, Uruguay, cuando vino la inversión finlandesa enorme, esta en celulosa, en la frontera de Gualeguaychú con Frei Bento, ¿verdad? Tuvo una diferencia con Argentina y se plantó. Y llevó la inversión a Uruguay y no tiene dependencia. Entonces nosotros no tenemos una real independencia. Tenemos una independencia nominal y formal, pero no real. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia de Brasil y Argentina a través de las binacionales. ¿Cómo se debería de plantear ¿por qué eso? Porque nosotros tendremos la posición de Paraguay? Tenemos que tener gobiernos soberanos y realmente libres. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos, por ejemplo, que plantear. Hace poco yo estuve en un panel sobre derecho de adquisición preferente de Itaipú en el Congreso, ¿verdad? Que organizó Villate, el ingeniero. Que organizó el ingeniero Villate, exactamente. Grandes ausencias, ¿verdad? No había gente de ANDE, no había de otros entes, ¿verdad? Aplicando el tratado, ANDE debería con nuestra energía no cederla a Brasil, sino se debería crear su mercado eléctrico paraguayo de empresas que compren la energía de ANDE y no ceder cómodamente al Brasil. Te puse un ejemplo fuera de cámara, ¿verdad? Este estudio magnífico que puede salir $3 millones. Viene alguien y te dice, no, yo te voy a pagar 500,000, pero te voy a dar en 10 cuotas 50,000. Entonces vos todos los meses recibís 50,000. Y sos cómodo. Y eso hace Paraguay. Cede su energía a Brasil, su excedente. Cede su energía a Argentina. Cuando que esa energía ANDE tendría que tener para sí y venderla a empresas del mercado eléctrico. No se creó un mercado eléctrico acá. Porque no hay una ley eléctrica tampoco. Claro, y ese mercado eléctrico a su vez potenciar las industrias, porque va a ser una energía mucho más barata que la otra, y entonces hace una industrialización de la energía acá y no se cede como ahora. Ahora se cede, viene plata para gastos sociales que nadie controla. Por eso teníamos nosotros los famosos pedidos de cualquier canchita del Paraguay, te pedía recursos, que ahora que Mateo Almelli puso para de su bolsillo un sello cuando era director de Itaipú, ¿verdad? Entonces se generó toda una industria de los gastos sociales para los amigos del poder. Entonces no hay independencia, primero. Segundo, hoy tenemos otros problemas. El delito transnacional nos invadió. El delito. El delito transnacional. El delito, ahí tenés el caso de esto que pasó con Pechi. Probablemente a Pechi lo siguieron acá, pero lo mataron en Colombia. Probablemente está involucrado en una red internacional de narcotraficantes, con conexiones locales e internacionales. Ya se habla lo mismo del caso Schwarman, ¿verdad? Que cayó la droga en Europa, pero Schwarman
es asesinado por sicario, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que liberarnos de esta dependencia. Hoy el delito nos hace dependientes también. Terrible. Fíjate vos, ¿quiénes vinieron a intervenir acá para la operativa Ultranza Paraguay? La DEA, Estados Unidos, Europol, Policía Europea y Policía Uruguaya. Porque por primera vez en Uruguay hubo muchas muertes por narcotráfico. Resulta que la hidrovía, y un análisis que hizo el diario La Nación de Argentina ayer, que te voy a pasar después, en tapa y en página interior. A ver qué digo. Un análisis que hace La Nación es que Paraguay con la hidrovía, que entre paréntesis somos el país fluvialmente más poderoso del Río de la Plata, porque le sale mucho más barato a las empresas extranjeras instalarse acá y pagar a paraguayos con las leyes laborales paraguayas que operar en Buenos Aires. Han cerrado grandes empresas en Buenos Aires marítimas, están operando acá, por suerte para la industria fluvial, para los armadores fluviales paraguayos, que yo sé que lo tuviste hace poco al amigo Muñoz acá, nos hemos encontrado, ¿verdad? Bueno, es la tercera flota. Claro, no es suerte, más grande. Es trabajo. Es trabajo, ¿verdad? La suerte sí no existe. Tercera flota fluvial más grande del mundo, entonces, Paraguay. ¿qué sucede? Con la hidrovía potenciada, con una buena flota, un río Paraguay navegable, para andar navegable, vamos al río de la Plata, vamos al Océano Atlántico, también va la droga de acá. Con escaso control, Paraguay no tiene escáneres en sus aduanas. ¿Ah? Entonces, va, y ahí operan con puertos también ahí entra la responsabilidad compartida de Montevideo, Buenos Aires. Entonces, ahí el análisis que hace La Nación es justamente de que Paraguay se está volviendo un centro narco. Es muy preocupante la publicación por el impacto que tiene el diario La Nación Argentina, que si bien sabemos de la línea mitrista, una línea siempre contraria a Paraguay, ¿verdad? Como lo fue Mitre, Bartolomé Mitre, ¿verdad? Este es creo que el bisnieto de Bartolomé Mitre, el que está al frente. Es un artículo pesado sobre Paraguay, que no deja de tener veracidad. Entonces estoy comentando también El Tiempo de Bogotá. Ayer hizo una publicación sobre el tema. El Tiempo de Bogotá. Sí, con comentarios de Benjamín Fernández Jugado, ¿verdad? Te quiero decir nomás que Paraguay no es que va a la tapa o al interior de los periódicos por ser una economía floreciente en su macroeconomía, etcétera, etcétera, como antes para invertir, o sus recursos naturales, etcétera, etcétera, sino, o su energía eléctrica, sino por ser centro narco, por ser lavado, ¿verdad? Y es grave esto, ¿verdad? Si nosotros miramos las conexiones del lavado de dinero con los políticos, con lo que pasó en Vitaranda hace 3 meses, en un recital, allá en San Bernardino, que prácticamente destruyeron San Bernardino como centro turístico en un evento, ¿verdad? Digo prácticamente porque yo no sé cómo está, pero yo sé que algunos sectores de la construcción y se yo pararon. creo que Cartagena se dañó también con claro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos problemas de independencia bastante importantes. Por eso decía, hay que seguir la lucha por la independencia. Paraguay es una república, es soberana, en términos formales, pero en términos reales dependemos de los royalties de Itaipú, de la plata que viene de Yacyretá. Vivimos los créditos internacionales, porque no podemos nosotros con los impuestos generar desarrollo. Entonces, tenemos un problema de dependencia bastante importante, y más que nunca el pueblo paraguayo tiene que ver qué tipo de políticos va a elegir. Si va a elegir políticos que le van a llevar a una real independencia como nos llevó Francia con todo lo que implicó eso, o vamos a elegir políticos dependientes, títeres de Itamaraty o de Buenos Aires. Vamos a tener otra vez, o Paraguay va a pegar su giro estratégico diplomático internacional que nos anima a pegar finalmente hacia el Pacífico, que con la bioceánica podemos pegar, ¿verdad? Girar al Pacífico y hacer péndulo Pacífico-Atlántico. Fabuloso. Entonces, con eso, jugar de otra manera con los mercados de Asia, jugar hacia Perú, hacia Chile, hacia el Pacífico, incluso Ecuador, Colombia, ¿por qué no decirlo? Y tener un giro. Ese tipo de planteamiento tenemos que escuchar de política exterior. Eso queremos escuchar de nuestros candidatos a presidente, de nuestros cancilleres. Nadie habla de eso, como en su momento históricamente se hizo con Argentina y Brasil, un péndulo, ¿verdad? Tenemos que hacer péndulo. Bueno, el narco amigo de Cronenbolt es sospechoso del asesinato en Colombia del fiscal Pecci. Se llama Miguel Díaz Vélez, es de nacionalidad colombiana, está detenido en Paraguay en la cárcel de máxima seguridad de Tacumbú. Es el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato en Colombia
del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, de 45 años, especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Paraguay, pone la lupa sobre Miguel Díaz Vélez, cuya celda fue requisada el jueves pasado. Se encontró material telefónico importante, según relata El Espectador de Bogotá en su edición del 12 de mayo. ¿Qué decimos de esto? Y bueno, ahí está. Está hablando de otra conexión. Este es un boliviano que estuvo en Paraguay, vinculado al que vino como embajador acá. Que no, es colombiano es. Sí, pero un colombiano vinculado a un boliviano, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, el que fue embajador acá. Ese es otro tema. ¿Qué embajadores nos envían, verdad? Nosotros estamos en condiciones de dar honor, placer a un embajador, candidato a embajador que nos viene. Vos sabés cuál es el procedimiento de designación de embajadores, ¿verdad? Decime. Se le envía al país que va a recibir ese embajador si está o no de acuerdo en que ese embajador sea nominado. Ese es el procedimiento de placer, ¿verdad? Se le da el placer, que es la conformidad del país destinatario, ¿verdad? Y ahí el gobierno nomina. Bueno, nosotros, ¿cuántos buzones vacíos ya hemos recibido? Este era el embajador, claro, que hizo TikTok, ¿te acuerdas? Que se burló de Paraguay. Así, che. Claro, hemos tenido señores embajadores de Bolivia, de otros países, y hemos tenido personajes pintorescos como este que vino. Pero lo sacaron a ese, sí, lo sacaron porque hubo protesta. Claro. O sea, te digo nomás, eso también. Y ahora, por ejemplo, estuve viendo el debate del escalafón y todo eso. Yo participé originariamente en el proyecto de ley al respecto. ¿Cómo está eso de la Cancillería? Cancillería? En su momento, entre paréntesis, nunca me pagaron. Hasta ahora me den dinero, ¿verdad? Esas son las discusiones. No son las discusiones las que yo te digo, ¿verdad? Cómo hacer un giro estratégico hacia el Pacífico, cómo tener una representación en organismos internacionales que sea más efectiva en aportes de diversas índoles, no solamente económico, porque acá se busca el aporte financiero con el BID, el Banco Mundial, que son bancos en el fondo, ¿verdad? Que nos ayudan, son bancos de desarrollo, pero son bancos que cobran. El Fondo Monetario Internacional. Nosotros no potenciamos como deberíamos. No digo que no lo hicimos. El actual canciller fue embajador de Naciones Unidas y conoce muy bien el tema. Era una gran ventaja. Debemos potenciar una relación internacional inteligente. Sin embargo, nos preocupamos de las cosas chiquitas, de las cosas pequeñas. Por eso es que nosotros necesitamos en Paraguay estadistas al frente del gobierno. El gran déficit de esta transición democrática, que no termina nunca, ¿verdad? Porque es débil nuestra democracia, es la falta de estadistas. No hemos tenido un presidente estadista. Fíjate vos, en algunos chats, así que comparto, algunos empresarios dijeron, no podemos clonarle porque vino de la calle Pou, pues. No podemos clonarle a este charlo acá. Yo le contesté, hay muchos acá, pero a ustedes, muchos empresarios, no les conviene ese tipo de políticos, porque estos empresarios son los que comparten la torta de la corrupción del poder estatal. Así mismo, mismo, acá hay que plantear un empresariado independiente del Estado al frente de los gremios y políticos independientes de poderes fácticos y realmente paraguayos, realmente nacionalistas. Patriotas, entonces acá se hace un planteamiento en el sector privado y en el sector público. Hablemos de los temas de fondo, porque acá el sector privado financia políticos útiles, funcionales, serviles y títeres de determinados negocios. Muchos dirigentes gremiales muy bien lo que decimos, es una realidad. Son grandes contratistas del Estado. O sea, su principal cliente es el Estado. Entonces, ¿qué independiente van a poder hacer en el frente de su gremio? Todos estos temas hay que debatir en los estamentos determinados. Yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor cae mal en algunos lugares, pero es para pensar, porque la mayoría de los empresarios, la mayoría de la ciudadanía, la mayoría de los políticos son decentes, pero la dirigencia no les representa. En muchos casos, en algunos sí. Yo conozco otros que son empresarios muy representativos, que vienen ya de familias de empresarios, ¿verdad? Que trabajan, vienen en la competencia, en el libre mercado, ¿verdad? Te tiene también como cliente el Estado como uno más. O casi nulo, ¿verdad? Pero algunos no. Algunos tienen como principal cliente el Estado y son los principales dirigentes gremiales. Entonces, ¿cuál es el chiste?
Decime una cosa, esa ausencia de estos congresistas en las cámaras, sobre todo en la Cámara Baja, se da porque estamos detrás de la política a cada momento. ¿Por qué se da eso? Se da porque hay impunidad. ¿Y la primera impunidad? Es que muchos de ellos sean reelectos habiendo hecho un papel pésimo en el periodo anterior. Primera impunidad, o sea, impunidad que le dio el electorado. Un electorado fidelizado, con clientela, con nepotismo. Por eso es que la gente pensante debe entender que su rol en las próximas elecciones es votar, pero votar con B larga. Patear afuera una cantidad de actores políticos que son dañinos para el pueblo. ¿Como o sea, cuáles? ¿Como quiénes? El primer paso debe dar el electorado. ¿Como cuáles? ¿Como quiénes? Como muchos que están ahí. Es muy fácil. Vos agarrás y analizás ciudadano que va a votar en abril de 2023. Analiza las votaciones que se hicieron en los proyectos de ley importantes para la patria. Por ejemplo, ahora el proyecto de ley de conflictos de intereses. ¿Quiénes dejaron sin quórum? El proyecto de no penalizar las modificaciones de aclaraciones juradas. ¿Quiénes votaron a favor? El proyecto de el no haberle dado el voto al juicio político a la fiscal general, que ahora aparece como la gran víctima, cuando que Pechi es la víctima, no ella, ¿verdad? Y ella como jefa le autorizó a Pechi a ir a Colombia y no informó ni siquiera a Colombia, no le puso nada. Y ella aparece llorando, pidiendo justicia. Es un chiste ver a gente que está al frente del jurado de enjuiciamiento, que está al frente de la justicia paraguaya en la manifestación. Desde el país al revés, ¿verdad? Entonces te digo, la primera impunidad, darle al electorado. La segunda gran impunidad, la propia Cámara. Si el presidente de la Cámara, en este caso Aliana, ante la primera ausencia, cuando asume su presidencia, empezar a aplicar las sanciones, le toca al bolsillo a los muchachos que están en el propio reglamento, sería diferente. Pero ¿por qué no hacen eso? Porque no van a ser reelectos después. Entonces no quieren los muchachos quedar mal. El famoso corporativismo, ¿verdad? Entonces la impunidad, ellos faltan y no hay ningún problema. Una cosa es el mecanismo de ausentarse para que no haya quórum, que es un mecanismo parlamentario de repente. Pero otra cosa es estar ausente permanentemente, 3 sesiones, 4 sesiones, llegar tarde, etcétera, etcétera. Entonces, eso por ejemplo, son cuestiones que se dan por la impunidad, por no aplicar las propias normas. Decimos una cosa, y esto de los justamente de la declaración jurada, por ejemplo, porque esto es fundamental y recae en Marito ponerse fuerte o no sobre esto. Puede él vetar. Resulta que es cierto que podés de repente tener un olvido, una declaración jurada. Puede pasar un bien o 2 bienes, ¿verdad? Pero no te puede pasar desapercibido declarar una offshore en Panamá, como el caso de Carte, que después se fue a modificar su declaración jurada, ¿verdad? O sea, cuidado con eso, ¿verdad? Es una ley importante porque en el momento que penaliza las modificaciones, primero vamos a tener más cuidado en hacer las declaraciones juradas. No hay que hacer a tu secretario, tu asistente nomás. Vos hacer tener la obligación, porque es declaración jurada. Que vos jurás cuando firmás. O sea, si vos... ¿Y qué implica eso? Implica que con eso se te va a controlar. Ahí está tu situación financiera cuando entras. Y después cuando salís, tenés que declarar a los 15 días de salir. Y ahí viene el proceso después en Contraloría, que se llama la constatación de coherencia entre tu ingreso cuando entraste, tu egreso y tu saldo cuando entraste y cuando saliste del cargo. Bueno, entonces, pero por eso es fundamental pasaron 4 o 5 años. Se supone vos que en 4 o 5 años podés adquirir un inmueble, podés adquirir un campito, lo que sea. Podés adquirir, claro, pero tiene que haber igual. Claro que no va a ser igual. Y justamente ahí está el trabajo de Contraloría, ¿verdad? De constatar que hay una coherencia entre tus ingresos, tus egresos y los bienes adquiridos. Pero si no hay eso, si no existe eso, quiere decir que tiene que remitir los antecedentes a la fiscalía. Y ese es el problema. Y bueno, ¿y cómo va a quedar esto de la declaración jurada? Y ahora creo que se sancionó el proyecto de ley, creo que está en poder el Ejecutivo. Si el Ejecutivo veta o no. Si el Ejecutivo veta, que objeta, que si no estoy de acuerdo no es ley, tiene que volver otra a las cámaras. ¿Y qué pasa si ocurre lo contrario? No, y si sanciona es ley.
¿verdad? Y sí, ya sé. Y si es ley, eventualmente algunos ciudadanos podrían plantear la inconstitucionalidad. Yo tengo una teoría, hace rato la vengo usando y hasta ahora nunca vi que haga. El defensor del pueblo puede plantear una inconstitucionalidad. Una ley como es defensor del pueblo es, al plantear él, si le sale favorable, se podría aplicar a la población, porque un comisionado parlamentario es el defensor del pueblo. Y porque no existe pues acá el efecto para todos de la inconstitucionalidad declarada por la Corte. Solamente el que plantea la inconstitucionalidad, si tiene la resolución favorable, a él nomás le beneficia. No tiene efecto erga omnes para todos. Erga omnes es para todos. Entonces si entra el defensor del pueblo en un tema de interés público como este, con una inconstitucionalidad, y le sale favorable, como el defensor del pueblo, comisionado parlamentario de los mandatarios del pueblo, que son los congresistas. Entonces yo creo que sí podría tener indirectamente, ¿verdad?, un efecto para todos. Y eso nunca se hizo. O sea que hay unos días más, tiene Abdo Benítez para vetar o promulgar. Promulgar, porque el veto es el procedimiento de objeción, realmente dice la Constitución. Y vos decís, ¿se va a tirar hacia qué lado? Y no puedo predecir, yo creo que va a vetar. Tengo la esperanza de que va a vetar, porque él en este momento está también en campaña electoral. Y si veta, entró a aguizar su discurso contra Cartes, etcétera, etcétera. Y si veta, ¿qué va, digamos, en qué se va a quedar esto de las declaraciones juradas? No, y si veta, no hay ley que despenalice, se aplica siempre la ley que penaliza, ¿verdad?, hasta que se resuelva el proyecto otra vez en el Congreso. O sea, continúa tal cual. Continúa tal cual, hasta ahora. ¿Y por qué metieron esta posibilidad entonces? Justamente porque hoy en día, ¿qué hace la Contraloría cuando es una modificación de declaraciones juradas? Remite los antecedentes a la Fiscalía, y la Fiscalía tiene ahí. La Fiscalía puede o no mover procesos, pero si despenaliza ya no va a haber eso. Solamente la Contraloría va a registrar la modificación de los bienes y no va a mandar a la Fiscalía. Los bienes declarados, ¿verdad? Eso nomás, o sea, despenalizar es sacar la posibilidad de pena a la modificación de declaraciones juradas que está en el Código Penal, ¿verdad? Estamos con el ex senador, abogado constitucionalista, Hugo Estigarribia Gutiérrez. Seguís vos siendo muy alegre, ¿verdad? Yo siempre soy un hombre feliz. No, pero decime que ¿vos entendés lo que te quiero decir? Sí, bueno, ya. Con Efraín nos hemos reunido varias veces. No, pero ¿en qué quedó eso? Y siempre tenemos conversaciones con él y con otros actores políticos de la escena, ¿verdad? Yo creo que falta mucho todavía para definición de candidaturas de la Concertación. Hay precandidatos. Un mes y medio nomás. Y sí, pero hay precandidatos, hasta agosto. Hasta agosto. Hasta agosto. Y el 18 de diciembre del 2022 se eligen los candidatos. O sea, tenés todavía un margen, casi 4 meses. Junio, julio, agosto, 3 meses. 3 meses y medio para definir candidatura, ¿verdad? Y yo creo que hay varios precandidatos presidenciales, ¿verdad? Hasta ahora no he visto otros candidatos vicepresidenciales. Se habló de una chapa con el señor Alegre, pero se especuló, pero no hay ninguna concreción a la fecha. No se concretó todavía. No. Tenemos conversaciones. La verdad que nunca hemos hablado de cargos. Hemos hablado de modelos de país, de los problemas que tiene nuestra política, de los problemas de los partidos políticos, la necesidad de mirar hacia adelante, hacia proyectos que cambien el Paraguay, de acabar con esta pelea colorado liberal de tu abuelo, mi papá, mi tío, mi bisabuelo, etcétera, etcétera. Mirar hacia el futuro y atacar la corrupción en los partidos. Y sí se habló de la posibilidad de crear un nuevo partido, un gran partido, que hoy se llame Concertación y mañana sea el partido de partidos, ¿verdad? De eso hemos hablado, pero no hemos hablado de candidaturas específicas. Obviamente que se habla de la candidatura de él, una precandidatura, también Katia González, Payo Cubas, Sebastián Villarejo, y ahora apareció hace poco la candidatura del doctor Alberto Fox.
Correligionario, sí, también apareció él, ¿verdad? El doctor Luis Talavera Alegre por el partido Unámonos, que está fuera de la concertación. Soledad Núñez, que este sábado lanza su candidatura, ¿verdad? En un acto que me invitó, entre paréntesis, muy agradecido estoy porque muy correcta, ella me invitó, ¿verdad? Y, o sea, son todos precandidatos, el doctor Euclides Acevedo, o sea, estamos hablando de una cantidad de precandidatos presidenciales que irían a una interna en la concertación el 18 de diciembre, y el que gana es el candidato, y los que pierden yo creo que tendrían que integrar un gobierno de concertación, ¿verdad? Todo eso hay que acordar, porque el problema de nuestro sistema, y este es un error de nuestra constitución que lamentablemente hemos cometido, ¿verdad? Que el que es candidato a presidente no puede ser candidato a senador, como en Uruguay, por ejemplo. Entonces va a la interna de su partido como candidato a presidente, pierde y ya no puede ser candidato a senador. En otros países puede ser candidato a presidente y senador. Así hemos perdido figuras en el Congreso que tendrían que haber estado candidatos presidenciales. Pedro Fadul, el doctor Caballero Vargas y otros actores que se candidataron a presidente de la República. Perdieron la interna de su partido, en el caso de Caballero Vargas. Fadul perdió las generales y no fue senador, por ejemplo. Entonces, acá los precandidatos... Federico Franco, creo que también. Federico Franco fue candidato a vicepresidente y heredó el poder. No, ya sé. Y constituyéndose en presidente no puede, una vez que fenezca... Después en el caso de Federico Franco, como él fue electo para vicepresidente y asumió la presidencia, no puede ya ser candidato a presidente. No, candidato a senador, te hablo. A senador... Yo creo que habría que estudiar el caso de Federico Franco. Quedó así, yo creo que Federico Franco puede ser candidato a senador. ¿Por qué? Voy a decir por qué puede ser. Sí. Él puede ser candidato a senador, irónicamente, por la misma razón por la que Lugo pudo ser, ¿verdad? Porque Federico Franco, por el mecanismo de sucesión, fue presidente, pero él fue electo para vicepresidente. Y Lugo fue electo para presidente, pero como no terminó su mandato porque fue destituido por juicio político, no puede ser senador vitalicio. Federico no puede ser senador vitalicio porque fue electo vicepresidente y por el mecanismo de sucesión presidencial que está en la Constitución fue presidente, pero sí puede ser senador. A mi modo de ver, Federico puede ser senador activo. Puede presentarse y puede ser candidato. ¿Y Lugo es senador o no? Lugo es senador porque la Constitución tiene una laguna que no penaliza a los destituidos por juicio político. Los destituidos por juicio político no tendrían que ocupar ningún cargo. Eso debería haber dicho la Constitución y no dice. ¿Se puede establecer por ley? Sí se puede. Se puede establecer por ley. Pero Federico Franco puede ser candidato a senador. Ahora que me decís, él puede ser. Pero resulta que acá lo interesante y lo que la Constitución tiene que prever es que sus precandidatos presidenciales puedan tener lugar con un gran aporte de sus figuras, porque presentaban planes, proyectos, todo eso, supongo que ellos van a presentar para su candidatura, ¿verdad? Que es lo que corresponde. Todo eso se puede volcar a un eventual gobierno de la concertación, que es lo que yo creo. Entonces hay que buscar potenciar estas figuras en un gabinete ministerial, en las entidades binacionales, en la representación diplomática del Paraguay, etcétera, etcétera. O sea que todo eso hay que acordar. Solo me preguntás cómo está. Y bueno, yo en esa mesa no participo. Yo he tenido conversaciones con actores que están en la concertación y con actores que van a pelear la interna colorada. Por ejemplo, el doctor Edmundo Rolón, otros que van a ir por sus partidos, como el doctor Talavera Alegre, ¿verdad? ¿Ellos cómo van a ir? Bueno, el doctor Edmundo Rolón, hasta donde yo sé, tiene un movimiento interno del Partido Colorado, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y no sé si va a volver a competir, ¿verdad? Él va a competir en la interna colorada, presumo, ¿verdad? Es una presunción que tengo. El doctor Talavera Alegre está como candidato a presidente de un partido nuevo que se llama Unámonos, ¿verdad? Donde es candidato a senador nuestro colega también el doctor Federico Campos López Moreira, ¿verdad? Él dijo ya que ese partido no va a ir a la concertación. Al igual que Chilaver, que dijo que no va a ir a la concertación, ¿verdad? También en su momento hemos conversado con el señor Chilaver, ¿verdad? Y, o sea, lo que vos me preguntás, si bien el diálogo es más fluido, es más abarcante, y hay una mayor simpatía mutua de construir un proyecto con Efraín Alegre, no hemos concretado candidaturas, ¿verdad? O sea, eso, si vos me preguntás eso, yo te contesto eso con responsabilidad. Ahora, tenemos muchas coincidencias
Y la coincidencia principal es construir un nuevo modelo político. Sí, y este tema de las mafias también, que él hacía mucha insistencia, no a las mafias, no a las mafias. La mafia mostró su uña con lo de Marcelo Pecci. O sea, Paraguay tiene una degeneración institucional y los grupos mafiosos se han adueñado de estamentos importantes del Estado, simulados, maquillados con cara de políticos o con caras de empresarios. Y esa es una realidad. Y en eso coincidimos con el señor Alegre. Decimos una cosa, hay muchos actores referentes que están ahí queriendo formar parte de la concertación porque no hay un basamento, una cimentación todavía sobre eso. Pero temen digamos, la fuerza electoral del liberalismo, o sea, del PLRA. Claro, lo que pasa es que todos van con su partido. Y por otro lado, necesitan del PLRA porque tiene la estructura para el día de las elecciones, digamos, ¿verdad? Efectivamente, el problema es de doble vía. Por un lado, el PLRA es la estructura política que le va a dar fuerza a todo el país para ganar a la concertación. Pero por otro lado, es la estructura política que más fuerza va a tener la interna. Claro. Entonces los candidatos se acobardan. Que el PLRA presente en la interna de la concertación son los candidatos más fuertes. Claro. Porque y los otros se acobardan justamente. Gran manejo de la estructura del PLRA, otro manejo menor, pero con ese manejo menor le ganan a los independientes. Bueno, ese yo creo que es uno de los problemas de la concertación. Otro problema de la concertación que está haciendo para los colorados, que tienen simpatía, es cómo participan los colorados si su partido queda acá, afuera. ¿Verdad? Y esta dirigencia pirata del Partido Colorado, pirata digo con fundamento porque no fueron electos por este periodo que está hasta el 2022. Fueron electos hasta el año pasado nomás. O sea, ahora son de facto. O sea, piratas con fundamento, digo. Y viene el parche sobre el ojo. Viene el grafio también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos creen que son dueños de sus afiliados. Entonces van a plantear una acción para impedir que se use el padrón nacional. O sea, que los afiliados colorados no voten, pero los afiliados colorados no son esclavos de estos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Hacer? ¿Cuál es el problema que tiene el partido? Porque vos sos colorado también. Y bueno, ¿y cómo vas a accionar vos? Y si yo voy a ir a la concertación, tengo que estudiar desde el punto de vista legal cómo participo. No solamente mi caso, sino todos los colorados. ¿Y cómo participarían? Y hay que ver. Un mecanismo sería renunciando a sus partidos. Otro mecanismo sería afiliándose a una nueva fuerza política y dejarse afiliación, con el caso de Santi Peña, por ejemplo, que nunca renunció al Partido Liberal, que después renunció y le rechazaron, ¿verdad? Se afilió nomás al Partido Colorado para no perder el cargo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se afilió entre cuatro paredes, como contó Chupa ahí, que le dije, este loco me va a echar si hay que no me afilio, no sé qué dice. No escuchaste el comentario de Chupa en el video. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tienen sus problemas. Y son problemas importantes a ser resueltos en poco tiempo. Ese es el gran problema que tiene la concertación. El Partido Colorado tiene otro problema. Que se volvió, desgraciadamente, una organización cuasi criminal con una cantidad de bandidos metidos. Por esta impunidad que hay para estos gobernadores que debían fondos. Para diputados presuntamente vinculados al narcotráfico, lavado de dinero, como caso de Erico Galeano. Presuntamente digo porque no hay juicio, ¿verdad? Y otros, esto le vuelve a los ojos del mundo como una organización que ampara criminales, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos colorados que están descontentos. Hay muchísimos colorados que quieren un espacio político. ¿Cuántos colorados decentes hay en los gremios, en los clubes deportivos, en las cooperativas, en las empresas, en el sector privado? Brillantes, y los bandidos son los que nos representan. Y no hay manera de entrar. ¿Lo viste que Petengil ahí trató de entrar un poquitito, le apoya al presidente, pero enseguida le taponaron ahí, ¿verdad? Que hay compañía, ¿verdad? O sea, no hay manera de entrar. Te hablo de Petengil como un empresario que quiso entrar, ¿verdad? Que quiere entrar. Está tratando de entrar, ¿verdad? Pero Petengil otra vez está vinculado al tema vial. Son los grandes contratistas del Estado, ¿verdad? Que tiene otros cuestionamientos y otros aplausos, ¿verdad? Ese ya es otro tema, ¿verdad? Bueno, La Nación de Buenos Aires rotula un artículo muy
Esclarecedor por un lado, muy fuerte por el otro. Alerta regional, dice. La veloz transformación de Paraguay en un centro del narcotráfico. Está en boca de todos este artículo y por supuesto este medio que es respetado continentalmente. Así que algo tenemos que hacer, querido Hugo. No, lo que acá hay que hacer es crisis es sinónimo de oportunidad. Que la sangre derramada, no sé si vos viste el comunicado de la Federación Interamericana de Abogados, capítulo paraguayo que presido, que la sangre derramada de Pechi, que la vida de Pechi no sea en vano, que la vida de Pechi, si bien ya no se va a recuperar, potencie cambios profundos en el manejo de la justicia paraguaya, de la policía, de la política nacional. O sea, que nos haga reflexionar, no compungidos ahora o llorando sobre el cajón del querido Marcelo, al cual lo conocía yo, ¿verdad? Era amigo y muy amigo de amigos míos, ¿verdad? Primo de amigos míos, de los Angulo Pechi, ¿verdad? Entonces, yo te digo, un hecho como este debe servir para cambiar radicalmente cosas que están mal hechas acá. Entonces, eso es lo que... porque, viste, hace 3 meses fue lo de Vita Aranda. Sí. ¿Cómo no se advirtió a las autoridades colombianas que un fiscal que estaba destapando casos grosos iba particularmente, digamos, de luna de miel a territorio colombiano? Por lo menos para que sepan. ¿Por qué no se dio eso? Para mí la primera falla es la propia fiscal general del Estado. ¿Así? Que tendría que haberle dicho a sus subordinados, mira, Colombia es un lugar complicado. O por lo menos que comuniquen a la embajada vamos a ponerte medidas de seguridad. Te vas a ir, pero te vamos a proteger. Vamos a comunicar a la embajada paraguaya en Colombia. Y a su vamos vez, a comunicar a la embajada colombiana en Paraguay que se te proteja, ¿verdad? Yo creo que la primera falla es la de ella. La del propio Marcelo, que como nunca tuvo problemas, dijo no. Como dijo la viuda de Marcelo, ¿verdad? Nadie nunca le amenazó. Y bueno, generalmente no te amenazan luego. El doctor Argaña creía que nunca le iban a matar. Pensaba que tenía amenaza. O sea, y lo mataron, lo asesinaron acá en una calle, ¿verdad? Entonces, y la Senat no actuó tampoco, ni el propio presidente. Claro, entonces, actuó en consecuencia. ¿Qué pasa? Bueno, la Senat tiene otro mecanismo de investigación interna que no es competencia de la Senat. Realmente este tema no es competencia de la Senat porque pasa a una vez que la Senat concluye su trabajo, o a veces conjuntamente entra la Fiscalía, ¿verdad? Este es un tema de la Fiscalía. Es un tema que la propia Fiscal General del Estado debería advertir a sus subordinados cuando van a viajar a cualquier lugar, y más aún México, Colombia, que están vinculados al narcotráfico, ¿verdad? Con más fuerza, sabemos eso, hay tener casos de México, Chapo Guzmán y otro, ¿verdad? O Colombia, Pablo Escobar y todos sus el clan del Golfo, discípulos que continúan. Imagínate dónde estaba Marcelo Pechi, en un lugar que hacen paros armados a la noche, o sea, a la noche disparan. Esto, ¿verdad? En ese lugar, en una localidad pequeña. Y 100 personas mataron ahí también, 100 personas. Y ahí estaba. Mataron ahí estaba de vacaciones. Eso es lo que pero no entonces, entiendo, fíjate no vos, lo que dijo Jazmín Narváez, si bien cae mal, esa es la verdad, debe ser como una piedra para que duela. Y a lo mejor inoportuna la manera en que se manifestó. Se regaló, dijo ella. Debe ser objeto de análisis. ¿Por qué? Porque le regalaron, yo te diría. La Fiscal General del Estado no tomó la medida que tenía que haber tomado, ¿verdad? Con su equipo del tema antidroga, sobre todo, que es un tema transnacional. Primero, el propio fiscal, después el tema de las redes sociales, otro tema que entra en entredicho. Yo tengo una filosofía: las personas de alta exposición pública, las personas que pueden generar enemistades, odios, adversarios, no deben hacer públicas sus vidas privadas ni las de los suyos en las redes. Es una posición que yo tengo y la cumplo a rajatabla. La lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá
una pareja enamorada, la señora enamorada, publica dónde van, ¿verdad? Pero ¿quién tenía que el marido tenía que decirle. El marido, ¿y quién tenía que decirle al marido? La jefa. ¿Verdad? O te casás. Que sea más privada la cosa. O sea, ahora mucha gente le culpa a la pobre viuda, la pobre Claudia, ¿verdad? Yo decía así, ¿verdad? Porque publicaba su felicidad de vida con el fiscal. Pero no era responsabilidad. ¿Cuál es el siguiente fiscal? No sé, hay otro, a ser acribillado. Pero, no, por favor, ojalá ninguno, ¿verdad? Bueno, por eso. Ojalá ninguno, ¿verdad? Ninguna. Pero te estoy diciendo nomás que el momento... No creo que nadie quiera ya ser fiscal así como están las cosas. No, esto es un amedrentamiento a todos los fiscales. Claro, esto es clarísimo. No nos investigan o si no, serán cadáver. Claro, es gravísimo. Viene el siguiente. Entonces, es un objeto de amedrentamiento categórico. Entonces yo creo que hay muchas lecciones aprendidas, desgraciadamente, sobre la sangre de este buen fiscal, un muchacho que aparentemente estaba cumpliendo buena misión, mucho más allá de su jefa, que para mí el papel de la fiscal general es deplorable, ¿verdad? Se ha destacado en el manejo de ciertas causas que le han sido asignadas. No ha sido objeto ha sido objeto de alguna polémica, qué sé yo, alguna que otra polémica con decir más, y propias de personas con carácter, ¿verdad? Pero no ha sido indiciado de hechos de corrupción. Yo creo que ABC le publicó una declaración de juradas, una cosa así, ¿verdad? De bienes que tenía, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en línea general era un fiscal que tenía un prestigio creciente. Creciendo. Obviamente ahora pasa la inmortalidad como un mártir en la lucha por la justicia, ¿verdad? Bueno, Hugo, muchísimas gracias, Huguito. Algo que quieras agregar. Yo quiero decir en este día posterior a la independencia nacional, hoy 16 de mayo, porque hay que recordar que la independencia se festeja 14 y 15. Claro. Para nosotros 2 días de la independencia, pero el 15, como es el Día de la Madre, se le da más énfasis al 15 como Día de la Madre y al 14 como Día de la Patria. Bueno, primero, una real independencia de la política nacional de factores foráneos y de la justicia nacional que busque la vigencia de la diosa Astrea, ciega, sorda y muda. Es un chiste de mal gusto que ministros de la Corte, miembros del jurado de enjuiciamiento y la fiscal general salgan a pedir justicia. Cuando hay mora en los juicios que están en la Corte, ¿verdad? Mora de años, ¿verdad? Cuando se deniegan cosas elementales, cuando no se investiga en la fiscalía, cuando no se procesa, no se imputa en la fiscalía a los amigos del poder o amigos de determinado sector político, ¿verdad? Nosotros necesitamos construir un país que no figure en la nación como centro de lavado de dinero. Necesitamos generar la nación de Buenos Aires. La nación de Buenos Aires o el Tiempo de Bogotá, ¿verdad? Porque no solamente ahí, en otros periódicos también. Y en los próximos días vamos a leer New York Times u otros periódicos internacionales. O cuando leímos en Washington Post la negociación por una platita de Petropar de Cosia y Villamayor, ¿verdad? O sea, necesitamos construir otro país. Y otro país lo construye ¿quién? La gente. Ustedes con su voto van a construir refundar el Paraguay. Refundar el Paraguay con su propia gente. Muchas gracias, Hugo Estigarribia Gutiérrez.